También Eh, para avisar que se me está yendo el internet de a ratos, no sé qué pasa. Igual y gracias por empezar a grabar, porque la voy a ocupar. Va. De todos formas, les he estado dejando ya los videos grabados. Déjenme ver cuántos videos van. Uno, dos, tres videos. Y la verdad, los han visto bien poquitos. O sea, ¿Cuáles? ahí yo Los veo que están en cuántos lo YouTube? han visto. No sé, a lo mejor son muy aburridos o no sé, o están muy malos. Profe, ¿los que están en YouTube o los dejo en una carpeta de Drive o algo así? Los de YouTube. Ah, sí. Creo que ni uno pasa de las 20 reproducciones. Ajá, bueno, tampoco son tantos estudiantes, ¿no? Con que tengan 15 reproducciones me doy por bien servido, ¿no? Bueno, pero Profe, pero hoy estos videos se escuchan bien raros. se Solo escuchan raros. el primero sí está como, se traba mucho el video, entonces la explicación verbal Se y pierde. gráfica no, como que se pierde. Sí, el primero fue la grabación que hice así como la estoy grabando hoy. Ese es el problema de grabar la videoconferencia. No sé por qué sale tan mal. Los otros dos ya se escuchan mejor. Hasta donde recuerdo, sí, porque solo recuerdo haber comentado el primero respecto a eso. Ok. Bueno, voy a ver si lo puedo grabar de nuevo. Porque sí me toma un poquito de tiempo. Bueno, pero entonces voy a hacer lo más ligero posible para poder grabarlo nuevamente bien y subirles el video bien grabado. Aquí pues sí quiero mucha participación de dudas, ¿no? Y sobre todo pues los ejercicios que les pongan, que son más que nada verbales y de lógica, lo que vamos a hacer hoy. Y bueno, el tema, les comentaba, es prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis es uno de los pilares, una de las herramientas pilares para la estadística inferencial. A partir de esta prueba se desglosan muchos otros tipos o versiones de esta prueba. Por ejemplo, el análisis de varianza, que es como el hijo mayor de la prueba de hipótesis. Pruebas de linealidad, pruebas de correlación, todas usan en cierta medida la lógica que sí surge de aquí de prueba de hipótesis, ¿no? La prueba de hipótesis, pues, requiere que entendamos qué es una hipótesis de investigación. Bueno, en medida que una prueba de hipótesis nos va a permitir probar o aseverar la veracidad de una afirmación, ¿no? Ustedes pueden decir, por ejemplo, que el voltaje es de 120, ¿no? Ahí ustedes ya están haciendo una aseveración, una afirmación. Y de ahí pueden ustedes plantear una hipótesis. La hipótesis es que eso sea verdad o eso sea falso, ¿no? Ahí estamos planteando nuestro primer acercamiento a una hipótesis, ¿no? Y bueno, en estadística, la hipótesis debemos construirla a partir de el valor de un parámetro, ¿no? Por ejemplo, puedo decir que el valor medio del voltaje es 120. Al decir yo valor medio o la media, ya me estoy refiriendo al parámetro media. Entonces, la hipótesis se define como una afirmación o declaración que se hace acerca de una población, ¿no? Una población de datos. Y esta afirmación debe ser concisa y clara, ¿no? No nos sirve una hipótesis muy larga porque entonces se estaría construyendo a partir de muchas afirmaciones. Tiene que ser tampoco muy corta porque se puede quedar como muy ambigua, ¿no? Entonces, tienen que decir,
las latas de Coca-Cola traen 500 mililitros de líquido, ¿no? Si ustedes se ponen a medir realmente cuánto líquido traen, a lo mejor no es 500 mililitros, pero la media sí es 500 mililitros. Es por eso que esta prueba es importante, porque nos permite conducir análisis de calidad de diferentes cosas, ¿no? Y es una prueba de tipo paramétrica debido a que se fundamenta en parámetros, la media y en la desviación estándar, ¿no? Entonces, ya les he dado ejemplos de hipótesis respecto al voltaje, ¿no? Pero también podríamos decir, un grupo de investigadores médicos afirma que la temperatura corporal del humano es diferente de 39 grados, ¿no? Ese es otro tipo de afirmación, al decir es diferente de, ¿no? O podríamos decir, este grupo de investigadores afirma que la temperatura media o la temperatura promedio es de 36.7, ¿no? Cuando uno plantea la hipótesis, la tiene que hacer a partir de una pregunta, ¿no? En el caso del voltaje, ¿qué pregunta podríamos hacer? ¿Alguien me puede decir? Podríamos decir, por ejemplo, ¿es realmente 120 la media de voltaje? Ahí ya tenemos una pregunta de investigación. Y a partir de esa pregunta podemos construir nuestra hipótesis, ¿no? Si la pregunta es, ¿realmente es la media 120? La hipótesis es, el voltaje medio de un tomacorriente en un hogar es diferente de 120, ¿no? Ahora, como ejercicio grupal, quiero que cada uno me vaya diciendo una hipótesis. Y pueden usar el ejemplo que quieran. Voy a ir diciendo el nombre y quiero que me digan una hipótesis. ¿Les parece? Levante la mano el que tenga problemas de micrófono o que no pueda abrir su micrófono antes de ¿Una empezar. hipótesis sobre qué? Sobre lo que se les ocurra. Por ejemplo, del voltaje les di un ejemplo y de lo de médicos les di otro ejemplo. Tienen que construir una hipótesis a partir de una pregunta basada en un parámetro. En este caso, la media. A ver, Adriana. Una hipótesis a partir de ¿qué, perdón? De un parámetro. En este caso, la media. Estoy pensando, pero Te esperamos. Voy a poner mientras la definición de hipótesis aquí. pues una hipótesis podría decirse si la media fuera mayor a la moda o, o Otro ejemplo de hipótesis. El contenido de papas en una bolsa de Sabritas es 250 gramos. Ahí la media sería 250 gramos. La pregunta sería, ¿realmente son 250 gramos?
Eh, bueno, puedo contestar yo porque probablemente no, pero es lo que debería de contener y en promedio es lo que una bolsa de papas debería de contener, ¿no? Exacto, sí. Aquí lo que quiero no es que me contesten la pregunta que yo hago sobre mi afirmación, es que construyan su propia afirmación, su propia hipótesis, ya sea a través de una pregunta o a través de la hipótesis construir la pregunta, ¿no? Pero quiero que hagan su propia afirmación o declaración que se hace acerca de una población, ¿no? A ver, ¿no se te ocurre ninguno, Adriana? Profe, uno podría hacer algo así como algo medio estúpido. Todos los de IFER tienen 5 playeras en su closet, más o menos. Sí, esa es una hipótesis. Esa es, y es válida, es buena hipótesis. ¿Cómo la probarías? Tendrías que contar cuántas playeras tiene cada estudiante, sacar el promedio y ver si corresponde a lo que dices. Ahorita vamos a ver cómo se hace eso realmente. Eh, Otro ejemplo podría ser el regreso a clases, de que eh, aproximadamente el 50% regrese a clases presenciales por los que viven aquí en La Paz. Ya sería contar, pues, quiénes podrían entrar a presencial. Ahí busca siempre relacionarlo a la media. Podríamos adaptar lo que me acabas de afirmar, como por ejemplo, el 50% de los estudiantes de todas las escuelas en Baja California Sur regresarán a clases, ¿no? Entonces tendrías que ver el porcentaje de estudiantes por cada escuela, ¿no? O una muestra. Pero siempre relacionar a la media, en este caso, para prueba de hipótesis, siempre a la media. ¿Va? A ver, trata de hacer otro ejemplo parecido. A ver, Alan Zúñiga, ¿me puedes dar un ejemplo de hipótesis? No voy a continuar hasta que todos me hayan dado al menos un intento, ¿va? Pero por ejemplo, ahorita que estoy en la cocina de un paquete de sopa, podría ser, todos los paquetes de sopa tienen 100 piezas en su interior. Esa es sí, es una hipótesis. Yo tengo una también, profe. Se podría tomar como hipótesis cuando digan cuán- cuál es la media de carros vendidos al año en una agencia. ¿Se puede tomar eso como hipótesis o no? Sí, y ahí me puedes decir, la media de ventas de carros en un año es 2,000, ¿no? O 1,000, o 500, ¿no? A ver, si no pueden abrir el micrófono, les da pena, lo pueden escribir aquí en el chat, ¿va? Profe, A ver, Rey. ¿podría ser cuántas personas entran al día en una tienda? También, o sea, si lo pueden contar y sacar una media, es válido para prueba de hipótesis. Donde no es válido para prueba de hipótesis es cuando meten la media o la moda, la mediana o la moda, o la medición no es una escala de razón u ordinal, es decir, por ejemplo, que metan colores, ¿no? O nombres. Profe, ¿no podría ser, Ujú. por ejemplo, cuántos alumnos tienen automóvil en la especialidad o algo así?
Sí, podría ser, por ejemplo, en promedio los grupos, en promedio de un grupo de universidad, tantos estudiantes tienen automóvil, ¿no? Así es, Alex, esa es una buena hipótesis, también la de Rey. Profe, también podría ser como la mitad del salón sabe tocar un instrumento. La mitad del salón, ¿ahí cuál sería la población? ¿Los diferentes salones? Pues un grupo. Ahí hay que pensar en muestras y en varios como población. Tu población tendrían que ser varios grupos, por ejemplo, todos los grupos de la universidad, y tu muestra sería un grupo, ¿no? Entonces, tendrías que decir, en promedio, tantos, o sea, 50% de los estudiantes saben tocar un instrumento de todos los grupos de la universidad. Las personas después de tomar Pepto-Bismol se les quita la diarrea. Ahí siempre piensen, tienen que tener una afirmación con un parámetro. Aquí, este es mi parámetro, ¿no? Y mi afirmación es esta parte, es. Entonces, siempre busquen que su hipótesis se relacione directamente al parámetro, ¿no? Y el parámetro puede estar dado en porcentaje, en una magnitud escalar o incluso vectorial, ¿no? Y profe, bueno, es que normalmente cuando te lo vas a tomar es porque te vas a curar, ¿no? No es que estado por hecho que te vas a curar, por eso te lo vas a tomar. Ajá, a lo mejor esa podría funcionar si dices, después de tomar Ajá. Pepto-Bismol se les quita la diarrea después de tantas horas, Ah, ok. ¿no? Entonces, piensa en lo que vas a medir. Siempre pensar en lo que uno va a medir. A ver, el 85% Yo tengo de otra. los... A ver, permítame leer el de Alfonso. A ver, Alfonso dice, el 85% de los estudiantes universitarios que no reciben tantas tareas afirma aprender mejor. Sí podría ser, si lo planteamos así como hemos dicho de grupos, sí, está bien. El 37% de los estudiantes de la UABS tiene mínimo una mascota. Aquí ya son dos, mira, aquí son dos afirmaciones. El de 37% y el de mínimo una mascota. Entonces podrías dividirla en dos. Primero que, ¿cuál es el promedio de mascotas en la universidad? Y luego separarlo por grupos de cuántos tienen mascota, ¿no? Entonces, si lo separas, estaría muy bien también. A ver, ¿quién iba a participar ahora? Yo. En promedio se venden 250 conos de nieve al día. Ajá. A ver, en promedio se venden 250 conos al día. Tu población serían los días. Ajá. Y la muestra sería el número, o el dato sería el número de conos. Uh-huh. A ver. Alex, ¿ya dijo? ¿Ya dijiste? Ok. Alfonso. Sí, está bien. Gracias, Claudia. Profe. Uh-huh. Una no podría ser, por ejemplo, que los estudiantes que sufren, no sé, bullying,
son más propensos a dejar su carrera. A ver. Vamos a escribirlo. Los es... Bueno, ¿cuál sería el parámetro aquí? ¿Cómo arreglaríamos esta hipótesis a modo de hipótesis estadística? Muchos me han dado hipótesis, pero no las han logrado expresar en forma estadística, y están bien. De eso se trata ahora. ¿Cómo transformar esta misma hipótesis, pero a hipótesis expresada de forma estadística? Entonces, habría que agregar un parámetro en esto y ver cuál sería tu nivel de medición, tu dato. Ah, como un porcentaje. Puede ser el 50% de los estudiantes que sufren bullying en un salón desertan de la carrera, ¿no? Lo voy a escribir aquí con otro color y lo vamos a comparar. El 50% dijiste. Bueno, se me acabó el pizarrón. Ok. ¿Cuáles son las diferencias entre el primer planteamiento, que sí es hipótesis, pero no hipótesis estadística, y la segunda, que sí es una hipótesis estadística? Que el 50% ya es un parámetro, Sería un parámetro. que es ¿Cuál algo que en la sería? primera hipótesis no está. Ok, ¿cuál sería la población? Los estudiantes que sufren bullying. El salón. El salón, porque del salón ustedes sacan el porcentaje, ¿no? Así como, por ejemplo, el caso de el número de conos por día, donde la población era el día, o sea, la cantidad de conos por día, aquí sería la cantidad de estudiantes por salón, ¿no? La población serían todos los salones, la muestra sería unos cuantos salones, y el dato sería el porcentaje. Sí, logro expresar cómo son las características de este tipo de hipótesis. Sí, sí, sí. Bueno, ¿a alguien todavía no le queda bien claro cómo se construye la hipótesis? Puede levantar la mano y trato de explicarlo de forma diferente. A ver. Uy, son varios los que no tienen internet hoy. La ganancia media de una tienda es de 1,000 pesos al día. ¿Esa también es una hipótesis? 1,000 pesos es el dato, la población sería la ganancia por día, ¿no? Puede ser el año o algo así. Ahí nada más le tendrías que agregar así como una probabilidad de padecer problemas, ¿no?
para que tengas con qué medir. Luego, les voy a explicar, hay otro hijo de este tipo de prueba, que es la prueba de proporciones, que es cuántos sí y cuántos no. O sea, ya es el tipo de afirmación que acabas de hacer, Alan. Otro sería la mitad de los estudiantes pasa el examen de estadística o algo así, ¿no? Ya estamos hablando de proporciones de un grupo. Bien. Voy a continuar. Vamos a pasar, bueno, a la siguiente parte, que sería los fundamentos de esta prueba. O sea, si bien ahora planteamos las hipótesis, tenemos que ver cómo comprobar que sean verdad. Y no vamos a, pues, o tomar toda la población porque no sería práctico. Por lo tanto, debemos de estimar el parámetro a partir de la muestra. Ya aprendimos a estimar parámetros. Entonces vamos a usar eso y vamos a ver si cumple o no cumple. Y vamos a sacar una probabilidad de si es real o no lo que estamos afirmando, ¿no? Entonces, voy a empezar con una afirmación. La voy a escribir aquí. Voy a usar el ejemplo del voltaje. El voltaje medio en el tomacorriente. ¿Cómo le dicen ustedes? ¿Tomacorriente o enchufe? Toma corriente. Suena más pro, ¿no? Pero ¿cómo suena más de ingeniero? Toma corriente. Ok. Aquí puse yo mi afirmación, ¿no? El voltaje medio en el tomacorriente es diferente, eso es importante, estoy planteándolo al revés. El voltaje medio en el tomacorriente es diferente a 120 voltios. Ahorita vamos a ver por qué lo planteo con esto de que es diferente. La pregunta sería, también lo voy a escribir aquí. ¿Constituyen los datos de muestra indicios suficientes para justificar el rechazo de la creencia común de que mu igual a 120? Como estamos hablando en términos estadísticos, o sea, jugando con probabilidades, si se acuerdan del teorema del límite central, donde decimos que en una distribución normal, las medias de las muestras tienden a agruparse hacia el centro, pero igual vamos a encontrar medias muy extremas. Si aplicamos ese concepto, vamos a poder entender esto más a fondo, ¿no? Entonces, ¿constituyen los datos de muestra indicios suficientes para justificar el rechazo de la creencia común de que mu es 120? Vamos a ver si nuestra muestra, la que tomé yo de mi corriente, me permite afirmar eso, ¿no? ¿Por qué lo pongo en es diferente? Porque si fuera es igual a 120, con esa creencia mía, pues ya no tiene caso de que yo haga la prueba, ¿no? Porque es lo que yo creo. O sea, yo creo que es 120, ¿no? Aquí lo interesante es ver si es diferente. Si es diferente, puedo tomar acciones, ¿no? Entonces, tengo que ir en contra de la creencia del grupo, ¿no? Entonces, esa es la
sutil diferencia. Y lo vamos a plantear ahora de forma todavía un poco más matemática, ¿no? Entonces, lo primero es suponer que la mu poblacional, es igual a 120 voltios. Esa es mi primera afirmación, ¿no? Y es por suposición. Esto es yo supongo esto. O sea, este valor lo ponen ustedes. El que no van a poner ustedes son la media muestral y la desviación estándar poblacional, ¿no? Tenemos que la desviación estándar poblacional a través de la media, ya que vamos a aceptar de que siguen una distribución normal y tienen bueno, que son normales los datos. Entonces, a partir de eso, pues, nosotros construimos que la desviación estándar dividido entre la raíz de n, esto es el teorema del límite central, es aproximadamente igual a la desviación estándar muestral dividido entre raíz de n, ¿no? Repito, esto es el teorema del límite central, ¿no? Ahora, lo que yo voy a hacer es sustituir esos datos. Aquí yo tengo mis datos. Tengo el número de dato, su registro y su voltaje. ¿Ven bien? ¿Se alcanza a ver? Sí, se ve bien. Ok. Tengo 60 datos. Tomé 60 datos, uno por minuto aproximado. Ahí, bueno, le estuve tanteando un poquito. Entonces, lo primero que voy a hacer, pues, es sacar pues la media. Le voy a poner aquí media, mi varianza, desviación estándar. Y n, ¿no? Esto viene de cajón, ¿no? Promedio. Supongo que esto ya lo saben hacer, ¿no? Bien. Varianza sería S porque es de una muestra. Selecciono todos los datos. La desviación estándar es raíz de varianza. N ya sé que son 60. Ok. Entonces, regresándome aquí a esto, sé que S, a ver, déjenme ver cuánto salió S. La desviación estándar fue de 0.27. Bueno, 28 se puede redondear la última cifra. Y va a estar entre raíz de 60. Esto, pues bueno, sigo la operación. Acá arriba queda 0.28. Abajo queda 7.74. La división me va a dar 0.03, ¿no? Entonces, ya tengo una desviación estándar poblacional. ¿Ok? A partir de la desviación estándar muestral, estimé una desviación estándar aproximada de la población. Y ahora, usando este dato, lo voy a graficar. Lo voy a graficar hacia pulso.
Es un ejemplo nada más. Suponiendo que mis datos sí son normales, pues puedo hacer el siguiente dibujo, ¿no? A una curva normal, supongamos que es simétrica, donde la media que estamos usando es igual a 120. Esa es mi afirmación, ¿no? Yo afirmo que es 120. ¿Y cómo está a una desviación estándar? Vamos a obtener sus puntajes Z, ¿no? Y Z, la primera Z está a 1.96 desviaciones estándar, ¿no? Entonces, 1.96 desviaciones estándar sería multiplicar 0.03 por Z, ¿no? Tendría 0.03 por 1.96, les va a dar 0.0 y redondeo una cifra, me queda 0.06. Perdón, ahí no se ve, ¿verdad? Z por desviación estándar media tiene que ser igual a 1.96 por 0.03. Esto era 0.06. ¿Se ve bien? ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta el momento? Bueno, entonces, lo que voy a hacer es sumar este valor, a 120. Voy a sumar 120 más 0.06 y me va a dar, pues, 120.06, ¿no? El límite superior. Voy a hacer lo mismo ahora con Z es igual a menos 1.96. Acá hago una resta, 120 menos 0.06 me va a dar 120 menos 0.06, 119.94, ¿no? Este es mi límite inferior. ¿Dónde está la media de mis datos? La media la calculo, va a ser igual, me voy aquí, mi media es 117.37, ¿no? Entonces, ¿dónde está mi media? ¿De qué lado está mi media? ¿Alguien me puede decir dónde tengo la media real de la muestra? Hacia la izquierda, ¿no? Hacia la izquierda. ¿Qué tan a la izquierda? Está por acá esa media, ¿no? Sabemos que está a la izquierda, pero no sabemos qué tan. Aquí está, por aquí está esa. Por acá está, ¿no? Por ahí anda. Pero no sabemos qué tan. Voy a poner por aquí. Ese punto es nuestra media muestral. Pero no sabemos qué tan a la izquierda está. Entonces, lo que tengo es que debo sacar su puntaje Z. ¿Se alcanza a ver ahí la operación que estoy haciendo?
su puntaje Z los obtengo al estandarizar pues la media de 117.37 menos la media que yo creo, 120, sobre 0.03, que es su desviación estándar poblacional, ¿no? Y esta operación me da un valor de menos 87.67 desviaciones estándar de la media. Entonces aquí ustedes ya pueden decir que la media está muy alejada de la media poblacional, ¿no? ¿Alguna duda hasta el momento? Porque hay dos valores de Z. Esta Z que tengo aquí es la Z cuando yo trabajo al 95% de confianza. Es la región crítica, el límite crítico, o valor crítico se llama, ¿no? ¿Y esa viene de tabla? Esta viene de tabla, ¿no? La pongo aquí porque yo sé que el 95% de las medias muestrales debe caer en esta región, ¿no? No se ve el curso. En esta región. Acá se tiene que caer el 95% de las medias muestrales, ¿no? Y dejo este valor crítico, que yo lo tomo de tabla, porque sé que son 1.96 desviaciones estándar para que caigan el 95%, ¿no? Y tengo el valor Z de mi muestra, o sea, en qué desviación estándar se encuentra esa media muestral, ¿no? Y este valor es de menos 87 desviaciones estándar, está por este lado, por acá, ¿no? Lejísimos del 95%, ¿no? O sea, tendría que usar 87, casi 88 desviaciones estándar para que caiga dentro de la zona de aceptación, ¿no? Y estamos en la zona de rechazo. Y ahorita vamos a ver qué es eso de aceptación y rechazo, ¿no? Bueno. Entonces ya con esta operación en mente, ubicamos dónde está mi media muestral en función a la media poblacional que yo supongo. Vamos a plantear lo que se llaman como hipótesis nula de trabajo e hipótesis alternativa de trabajo. La hipótesis nula, que, bueno, se escribe de la siguiente forma. La hipótesis nula se escribe como H subíndice O. Es una afirmación donde la media poblacional debe ser igual a un valor, ¿no? En este caso, nuestra hipótesis nula sería que mu es igual a 120 voltios, ¿no? También podríamos hacer una hipótesis nula donde nuestro valor tiene que ser mayor o igual que un valor, ¿no? Un valor planteado. O podemos tener una hipótesis nula donde el valor tiene que ser menor o igual a un valor, ¿no? Siempre vamos a plantear nuestra hipótesis nula en alguna de estas formas. Pero lo aconsejable y lo que van a encontrar siempre en la mayoría de los libros de texto es la igualdad, ¿no? Porque es más fácil plantearla y resolverla a una igualdad, ¿no? Pero en términos de probabilidad puede suceder cualquiera de las dos. Entonces, esa es nuestra hipótesis nula.
¿no? Mu es igual a 120, ¿no? Y vamos a tener lo que se llama hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa vendría siendo lo contrario a nuestra hipótesis nula, ¿no? En este caso, H1 es diferente a 120 voltios. ¿Y qué creen? La hipótesis nula viene siendo nuestra hipótesis de trabajo, porque nosotros en un principio creíamos que mu es diferente de 120 y es lo que queremos probar. Y como en la operación que acabamos de realizar no pudimos comprobar que H0 es igual a 120, debemos decir que hay indicios, lo voy a escribir aquí de forma, a ver, debemos decir, no se encontraron evidencias estadísticas suficientes para afirmar que H0 es verdadera. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Me estoy poniendo el guarache antes de espinado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué creen que hago esto? ¿Por qué lo escribo de esta forma? Porque tal vez con un tamaño de muestra más grande resulta que por puro azar sí termina siendo 120, ¿no? Exacto, o sea, si yo cambio incluso con una muestra del mismo tamaño, pero tomada en otro punto o en el mismo punto, pero por puro azar, puede ser que yo esté afirmando algo sin tener las pruebas suficientes, ¿no? Entonces, si yo redacto mi conclusión de esta forma, no se encontraron evidencias suficientes para afirmar que H0 es verdadera, yo ya digo que, pues a lo mejor, si repito el estudio, funciona, ¿no? Y aquí tienen que poner, entre paréntesis, que usaron un alfa igual a 0.05 y que su estadístico de prueba fue Z con 1.96, ¿no? Y van a poner su valor medio, es igual a, no me acuerdo el valor que tenía, 117.37, ¿no? 37. Entonces, así terminan ustedes de redactar la conclusión. Y no podemos decir que aceptamos la hipótesis alternativa. Nada más podemos decir que no encontramos evidencias suficientes para afirmar que H0 es verdadera. Si hubiera sido verdadera, borramos el no y decimos se encontraron evidencias estadísticas suficientes para afirmar que H0 es verdadera, ¿no? No fue el caso y por lo tanto tenemos que considerar la hipótesis alternativa, ¿no? Recuerden, es estadística, es probabilidad, estamos jugando con el azar. Si bien tenemos el 95% de confianza, en algunos casos con solo cambiar del 95 al 99 puede cambiar la conclusión, ¿ok? Y esto nos puede conducir a cometer errores, ¿no? Estos errores se les conoce como tipos de error, ¿no? Error tipo 1 y error tipo 2. Y se puede ejemplificar con la siguiente tabla, ¿no? Tenemos una decisión, ¿no? Sácala, güey.
Adelante, Noel. ¿Cuál es la duda? No, es que no sabía que tenía el micrófono abierto. Y pasó una tontería aquí en mi entorno y pues, le habló a otra persona. Bueno, no hay problema. Está bien. Ok, les estaba contando sobre errores de tipo 1 y 2, ¿no? Entonces, por este lado, ok, por este lado, tengo una decisión y esa decisión va en función a mi resultado, que es decidimos rechazar la hipótesis nula o no rechazar la hipótesis nula, ¿no? Son nuestras dos decisiones que tenemos. Y por otro lado, tenemos dos verdades, ¿no? Hipótesis, que la hipótesis nula sea verdadera o que la hipótesis, ya se me está lenguando la traba, que la hipótesis nula sea falsa, ¿no? Y esto no es menor. No es menor porque si rechazamos una hipótesis nula que es verdadera, estamos cometiendo error tipo 1. Por ejemplo, ¿sí? Si estamos diciéndole a una persona, en términos biológicos, le estamos diciendo que a una mujer que no está embarazada, le dije, esa es nuestra hipótesis. Nuestra hipótesis es que está embarazada y nosotros dijimos que no, rechazamos esa hipótesis. Y la verdad es que sí está embarazada, ¿no? Ahí hay un problema grave de salud. ¿Ok? Y tomamos una decisión incorrecta. Luego, tenemos que sea falsa. O sea, rechazamos una hipótesis que es falsa. Entonces, tomamos la decisión correcta. Es correcto aquí. Luego, podemos tener una que no rechacemos una hipótesis nula, siendo esta verdadera, entonces tampoco hay problema, porque acertamos, es correcto. No rechazamos algo que es verdad. Y finalmente, tenemos el error tipo 2, que es el más cagado de todos. ¿Por qué? Porque en este caso sería como decirle a un hombre de que está embarazado, ¿no? Estamos cometiendo un error tipo 2. Decir, o sea, no rechazamos una hipótesis que es falsa. ¿Me expliqué? Bueno, a mí se me hace gracioso. Ejemplo, otro ejemplo. Rechazar que nuestra hipótesis de trabajo, en este caso 120, cuando la verdad es que sí es 120, ¿no? Lo correcto, pues, sería que rechazamos lo que hicimos ahora, una afirmación que es falsa, ¿no? No es 120. Bueno, por lo menos en mi casa no era 120. Lo correcto sería hacer la medición, no rechazar cuando el voltaje planteado es de 118, digo yo. Planteo, ¿no? Cambio la media a 118, de 120 a 118. Ahí estaría diciendo la verdad. Y la otra sería que yo diga que es 118, no lo rechazo, pero por azar me salió que era 118, ¿no? ¿Qué pasa aquí?
el error tipo 1 es más peligroso que el error tipo 2. ¿Por qué? Bueno, aquí estamos jugando con algo que planteaba René Descartes, en que es más peligroso rechazar una verdad que aceptar una mentira. Él decía, y aquí nos vamos a la teología, si yo creo en un Dios y no existe, pues simplemente voy a haber perdido mi tiempo rezando o llevando el culto de la religión, ¿no? Pero no pasa nada por hacer eso. O sea, gasté mi tiempo, pero no pasa nada. Pero si yo no creo en un Dios y resulta que sí existía, pues me va a ir mal, ¿no? Entonces, él ahí está planteando este tipo de errores, ¿no? Error tipo 1 y error tipo 2. Error tipo 2 es creer algo que es falso. Error tipo 1 es creer algo que es verdadero. El más peligroso es el error tipo 1 porque nos puede conducir a rechazar hipótesis que son más sensibles. Sobre todo en medicina se debe de cuidar mucho este error, ¿no? El ejemplo del embarazo, ¿no? Quiero que se tomen unos 5 minutos para pensar, que piensen ustedes ejemplos de tipos de error 1 y 2. Tómense unos 5 minutos y escríbanmelos, ¿va? Y los voy a ir leyendo. Profesor, ¿podría repetir lo del tipo 2 que no me quedó muy claro? Error tipo 1. Déjame lo escribo en una hoja. Tipo 1. Rechazar una verdad. Lo voy a resumir así. Y error tipo 2. Aceptar una falsedad. ¿Okay? Ejemplos de error tipo 1 sería, por ejemplo, decirle a una embarazada que no está embarazada, ¿no? Y el error tipo 2, decirle a un hombre que está embarazado, ¿no? Estoy hablando en términos biológicos, ¿no? De género, ¿eh? Decir a un hombre que está embarazado, ¿no? Y decir a una mujer que está embarazada, ¿no? Error tipo 1, rechazar una hipótesis nula que es verdadera. Y esto puede ser, como ya lo comentó su compañero, por puro azar, ¿no? Que justo la muestra que yo tomé trae una media que es extrema, que se aleja más. Error tipo 2, aceptar una falsedad. Otro ejemplo, el que daba René Descartes. Error tipo 1, no creer en una deidad cuando sí existe. ¿Por qué? Porque me puede llevar al infierno, ¿no? Error tipo 2, creer en una deidad que no existe. ¿Cuál es el problema del tipo 2? En ese ejemplo,
Ninguno, o sea, solo pérdida de tiempo. Pero el riesgo de equivocarme con el primero es mayor que el riesgo de equivocarme con el segundo, ¿no? Profe, entonces esos problemas son como que basados en algo como una ley o algo que esté muy seguro. Ese tipo de errores. O sea, que son casi 100% seguro, como lo del hombre que no se puede embarazar. Ese O es como... ese es como un ejemplo muy burdo, la verdad. Tienes que estar consciente de que siempre puedes llegar a cometer este tipo de error. Este tipo de error se relaciona con el nivel de confianza con el que estás trabajando, con alfa. Es decir, que cuando trabajas con un alfa de 0.05, tienes un 0.5% de cometer este error, ¿no? O sea, cuando trabajas al 95% de confianza, tienes un 5% de cometer error tipo 1. ¿Va? Ok. El Este error, ejemplo, ¿diga? una última cosa, el error tipo 2, beta, ese no podemos calcular la probabilidad como lo calculamos con A. Es decir, que no podemos decir que tengo el 5% de confianza de cometer error tipo 2. Lo que sí se puede hacer con beta es de que conforme tú cometes menos error tipo alfa, o sea, que alfa disminuya, este sería alfa, beta tiende a crecer, ¿no? Entonces sí puedes restar así como que 1 menos alfa para entender cuál es la probabilidad de beta, pero no es la forma correcta, ¿no? No, porque, o sea, esto es algo empírico, ¿no? Esta afirmación que yo les hago es un empirismo, ¿no? No es algo planteado 100% matemático, ¿va? Ahora sí que me ibas a comentar. Eh, no sé si se pueda de ejemplo, pero por ejemplo cuando se tiran del bungee o algo así con cuerda, si sacamos la probabilidad de cuál sería la, la probabilidad de que se rompa la cuerda en un bungee, pues es muy baja, ¿no? Pero si ya que sería la alfa como, la beta como eh, casi el 0% yo creo. Pero si sacáramos así conteos y se haya roto una o dos veces en tantos años, a eso es lo que se refiere, ¿no? Que alfa va Ajá. bajando y va subiendo. En este caso, tu alfa, estás trabajando con digamos que han de trabajar con el 99% de confianza, no con el 95%. Con el 99% de confianza de que que la resistencia del material sea suficiente para no romperse en tanto tiempo, ¿no? Por eso tienen tiempo de vida. Y el error tipo beta sería que sea más resistente de lo necesario, ¿no? O sea, tu error alfa, tu error tipo 1, perdón, sería que sea más débil de lo necesario, menos resistente de lo necesario. Ese es un error peligroso, porque se te puede romper y matar a alguien. Y el error tipo 2, en ese mismo caso, sería que sea más resistente de lo necesario. ¿Qué pasa si es más resistente de lo necesario? Nada, ¿no? Es un buen ejemplo. Trata de redactarlo bien aquí, ¿va? En escrito. Necesito que lo escriban para que lo redacten de una forma más elaborada. A ver, 9.1, tipo 9 dice que error tipo 1, pensar que el cambio climático es falso. Correcto. Todos los modelos que nosotros hacemos de cambio climático trabajan con un error alfa al 95, entre el 95 y el 98, ¿no? Por ciento de confianza.
¿Qué pasa si nosotros creemos en el error? Perdón, ¿qué pasa si nosotros creemos en el cambio climático y no es verdadero? Dejo esa pregunta así al aire, ¿va? Error, Martín Eduardo dice que error tipo 1, no se inyecten contra el COVID porque no, porque nos pondrán agua, ¿no? Sí, o sea, ese es un error grave, pensar que es falso cuando es verdadero, ¿no? Y el error tipo 2 sería, inyéctate contra el COVID porque es peligroso, ¿no? Entonces te inyectas y la verdad es que no era tan peligroso, pero no pasa nada, ¿no? Ok, están poniendo como que error tipo 1 un ejemplo y error tipo 2 otro ejemplo. Traten de que sea el mismo ejemplo, ¿no? Error tipo 2, la leche de chocolate viene de las vacas cafés. Ok, creo que no me expliqué muy bien con el ejemplo. Pensar que Cristiano Ronaldo no es el máximo goleador de selección nacionales. ¿Y cómo sería el tipo 2 con el mismo ejemplo de Cristiano Ronaldo? Daniel, tipo 1, decirle a alguien contagiado de COVID que no. Error tipo de sería creer que el COVID existe cuando no. Ahí tu tipo 2, Daniel, sí tienes que corregirle el no por un sí. A ver, Claudia, decirle a alguien ciego que puede ver. Sí. Decirle a alguien que no es ciego, que no puede ver. Ese sería tu error tipo 2, Claudia. A ver. Estoy bajando. Es que hay muchos memes al respecto. Se los voy a poner. Si buscan memes al respecto y están muy buenos. Ándale, ese es muy buen ejemplo. Creer que la salsa no pica, error tipo 1. Porque si es verdad, te pegas una enchilada. Y error tipo 2, creer que pica bastante y no echarle. Ese es muy buen ejemplo. Sí, sí, es muy, muy buen ejemplo. La voy a usar después, ¿eh? A ver, ahí les puse ya uno, les voy a poner otro.
Ok, a ver, ¿qué más? Adriana dice, tipo 1, decir que la sobrepoblación no existe. Tipo 2, creer que hay recursos suficientes para todos. ¿Qué? Creer que no existe. Ok, ándale, sí, así sí, creer que no existe. Bueno, este meme que les acabo de poner, este, es muy bueno, porque el p-value, o sea, alfa, mayor que 0.05, quiere decir que pues no están cometiendo alfa, pero están incrementando el valor de beta, ¿no? Y al incrementar el error de beta, pues se les esconde el error tipo 2. Por eso, cuando usamos el 95% de confianza, se encuentra como un punto de equilibrio, ¿no? No es precisamente así como la gráfica que les puse acá, de estas curvas, no es tan exacta esta figura. O sea, beta está un poquito más, como más tipo la distribución de Chi. Y cuando nosotros usamos un alfa de 95% de confianza, la relación alfa-beta es la óptima. Es por eso que nosotros usamos 95% de confianza. Si usamos 90% de confianza, alfa se incrementa, pero beta disminuye. Si usamos 99% de confianza, pues alfa queda muy buena, pero beta aumenta demasiado, ¿no? Los médicos usan 99% de confianza, ¿por qué? Porque es mejor dar un falso positivo que un falso negativo, ¿no? Aquí lo pusieron. Este meme está mal, es al revés, ¿eh? Bueno. A ver. Decirle a alguien que no tiene cáncer, decirle a alguien que tiene cáncer cuando no. Ok, entonces se entendió bastante bien eso, ¿no? Bueno, ya llevamos 1 hora y media. Voy a dejar hasta aquí este tema. Les voy a editar este video, espero salga bien grabado. Y si no queda, pues me dicen, coméntenme que no quedó bien el video o no se entiende, por favor. Bueno, les voy a dejar una pequeña tarea sobre esto, trabajo en clase, crear tarea. La primera tarea es hacer la prueba de hipótesis con sus datos. Profe, ¿puede repetir? No entendí muy bien lo último. Que les voy a dejar un trabajo que es sobre prueba de hipótesis. Lo van a hacer con los datos de voltaje que hayan medido en equipo. Es un trabajo que, si bien lo pueden hacer en equipo, cada quien debe subirlo por su cuenta, ¿no? Y una segunda tarea que va a ser tipos de error. Que va a ser crear un meme que represente los dos tipos de error con un ejemplo. ¿Ok?
Listo. Bien, ¿alguna duda hasta el momento? ¿Alguien, algún comentario, algo que quieran compartir o que quieran decir? Ya para corroborar, profe, el error tipo 1 es el que puede causar algún efecto y el segundo, si no pasa, no pasa nada. Ajá, o sea, también depende mucho de la situación, pero el error tipo 1 es el que es más peligroso, ¿no? El error tipo 1, entiéndanlo como un falso positivo. O sea, el error tipo 1 es rechazar una hipótesis nula cuando es verdadera, ¿no? Y el error tipo 2 sería no rechazar una hipótesis nula cuando es falsa. Aquí en esta tabla lo puedes ver. Decisión. Rechazar una hipótesis nula cuando esta es verdadera es error tipo 1. Error tipo 2 es no rechazar una hipótesis nula cuando cuando esto es falso, ¿no? No va tanto en el riesgo que pueda provocar, porque hay cosas, pues, por ejemplo, la cantidad de refresco en una lata no va a afectar a nadie. Les voy a subir, bueno, una tabla ahí para que... Bueno, les voy a poner una tabla con los errores, ¿no? Quedó, pero sí me logré explicar. ¿Sí te quedó claro? ¿O todavía estás algo Sí, confundido? ya, profe, ya me quedó claro. Entonces sería ya un meme y la tarea de la primera que encargó, ¿verdad? Sí, la que acabo de encargar, bueno, ahorita encargué dos. Una que Ujú. es hacer la prueba de hipótesis del Con el voltaje. voltaje, ajá, donde quieren probar si es igual o no a 120, ¿va? Y la segunda es el meme. ¿El meme lo va a revisar en directo, profe, o ya usted solito? Lo suben y los voy a presentar aquí todos. Y luego los voy a subir al grupo de Facebook del departamento. A ver. Aquí hay otro ejemplo de tipos error. A ver, déjenme subir. ¿Se entiende? Está interesante esta imagen. Ahí está. Ay, Dios mío, no se ve bien.
Listo, aquí se ve. El error tipo 1, pues es las colas extremas de alfa, ¿no? Y el error tipo beta, pues es por el otro lado. ¿Va? Permítanme, voy a atender una llamada. Bueno, entonces, si no hay más dudas, dejemos hasta aquí la clase. No sé a qué hora se acababa, a las 2, ¿no? Creo que nos llevamos bastante tiempo. Bueno, y pues muchas gracias por estar presentes, ¿no? Gracias, profe, que tenga buen día.